Buenas noches, Lice. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar otro de los temas de importancia y de relevancia dentro del territorio americano. Nosotros hemos venido estudiando y hemos venido analizando cuáles fueron los sucesos importantes, cuáles fueron las características más relevantes que se fueron desarrollando dentro de nuestro continente. Habíamos visto, por ejemplo, lo que fue la llegada de la colonización. A partir de la llegada de la colonización, sucedieron muchas cosas dentro de la estructura, tanto social como política y económica, dentro de nuestra concepción como tal de la actualidad que ellos tenían. Es así que también, aparte de la colonización, aparte de prácticamente de los elementos importantes que sucedieron en la época, es relevante que entendamos también lo que sucedió posterior a ello. Es decir, América tiene una historia antes de, durante y después de. Esto es un transcurso constante de sucesos, un transcurso constante de diferentes elementos, de diferentes eh, formas de desarrollar a la sociedad, ¿sí? En este sentido, también nosotros debemos analizar que con la llegada de la colonización nosotros pudimos ver que el trabajo en la tierra se reprodujo aún más. Es decir, que lógicamente con la llegada de la colonización lo que se buscaba era explotar a lo máximo la tierra, sacarle el mayor provecho posible, sacarlo de diferentes partes de la tierra, también los ámbitos económicos. Entonces, lógicamente, como habíamos estudiado, cuando trajeron la colonización, cuando llegaron e introdujeron nuevas culturas, ¿qué fue lo que sucedió? Con ello, se dio un espacio también de múltiples enfermedades, debido a que los españoles trajeron consigo, supuestamente por accidente, pero lógicamente no se sabe que haya sido por accidente, trajeron consigo muchas enfermedades. Estas enfermedades, ¿qué es lo que promovieron? Promovieron que de cierta manera el territorio americano empiece a descender en población nativa. Los indígenas nativos del territorio empezaron a morir debido a las enfermedades. Yo les ponía a ustedes un ejemplo, como cuando fue la llegada de la colonización, con la llegada del COVID-19. Con la llegada del COVID-19 a nuestra sociedad, a nuestro entendimiento, ¿qué es lo que pasaba? De cierta manera cambió nuestra perspectiva, la realidad tal y cual la conocíamos se transformó, los elementos tal y cual nosotros los teníamos tuvieron que transformarse al 100%. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tuvo que enfrentar una enfermedad la cual no reconocía. ¿Qué sucede cuando el cuerpo no reconoce una enfermedad? Pues de cierta manera se van produciendo múltiples cambios, múltiples sucesos de importancia en el entorno de tal manera. Y prácticamente empieza a tener afectaciones en la salud del ser humano. ¿Qué es lo que sucede principalmente? Pues que el cuerpo, al no reconocer la información, al no reconocer de cierta manera la parte irrelevante de la enfermedad, empieza a tener lógicamente que defender su cuerpo, su sistema, y a veces lo consigue, a veces no. Por eso es que, por ejemplo, con la enfermedad del COVID-19,
existieron muchas muertes debido a que, lógicamente, el cuerpo no reconocía la enfermedad. Como en esta época sucedía lo mismo, las enfermedades que trajeron los españoles eran totalmente desconocidas, los indígenas no tenían los suficientes anticuerpos para poder enfrentar estas enfermedades. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que de cierta manera empezaron a morir muchas personas. Cuando las personas empiezan a morir, lógicamente los españoles, la corona española empieza a quedarse sin trabajadores, empieza a quedarse sin personas que laboren en la tierra, sin personas que le produzcan algún tipo de beneficio o de rédito dentro de la economía. ¿Qué sucede con esto? Lógicamente, cuando empezaron a producirse los nuevos sistemas políticos, económicos y sociales dentro del territorio americano, que era lo que habíamos estado viendo en la anterior clase, perdón chicos, que era lo que habíamos estado viendo en la anterior clase, habíamos analizado que estos trabajos de una o de otra manera eran directamente referidos a la tierra, ¿sí? Es decir, que prácticamente empezaron a producirse los latifundios, las encomiendas, los yanaconazgos, todos estos que eran formas de trabajo de la tierra, forma de explotación. ¿Quién conocía mejor la tierra que los mismos nativos indígenas? Y lógicamente eran ellos quienes le sacaban el mayor provecho, el máximo provecho a la tierra. Cuando este tipo de elementos empezó a suscitarse, prácticamente dentro de la sociedad ya empezaron a desertar la gente que conocía de la tierra. ¿Qué es lo que necesitaba la corona española? Pues directamente la corona española debía buscar nuevos elementos, simplemente suplantar este trabajo, encontrar otras personas que realicen las mismas actividades, encontrar otras personas que conozcan la tierra y que sobre todo, y esto era muy importante, no luchen por sus derechos, que sobre todo sean personas que no les interese o que quizá no tengan cierto grado de importancia en la sociedad. Recordemos que nosotros estamos hablando de de un espacio social, de un espacio geográfico, de diferentes clasificaciones sociales, donde el más poderoso era el que tenía una etnia de color más claro, el que tenía más dinero, el que tenía más poder, y lógicamente los de color diferente, los que eran negros, los que eran morenos, prácticamente eran la clase más baja de la sociedad, los esclavos, los famosos las famosas personas que no tenían derechos. Entonces, como lógicamente vivíamos en un entorno, en una realidad de clasificación, en una realidad prácticamente ajena a las necesidades básicas de los seres humanos, ¿qué es lo que se provocaba? Pues que mientras la corona española era más poderosa, busque tener aún más poder. Este poder se venía directamente encontrado en la esclavización. Es así que, lógicamente, después de que ya los indígenas ya no podían trabajar, empezaron a morir, ya empezaron a tener como, lógicamente, no solamente por las enfermedades, sino también por los horarios laborales excesivos, por la explotación, por los lugares insalubres en los que trabajaban. Esto provocaba directamente que las personas se encuentren expuestas a problemas de salud, se encuentran expuestas a qué? A que su bienestar se vea vulnerado. Entonces, como lógicamente su bienestar se vulneraba, empezaban a desertar, empezaban a fallecer y necesitaban nueva gente que reemplace. No era importante la vida de los indígenas nativos en esta época, para nada importante. Lo único que necesitaban era gente que trabaje, lo único que se necesitaba era gente que explote la tierra, gente que busque de cierta manera algún beneficio propio para el trabajo mancomunado. ¿Esto qué es lo que sucede? Lógicamente, que empiece a producirse la esclavización, que lógicamente no es que se produjo como tal en el territorio americano, se produjo en Occidente, pero generalmente hablando de la esclavización de afroamericanos, generalmente esto fue gracias a que introdujeron esclavos desde África.
¿sí? Con la introducción de esclavos prácticamente se transforma la realidad. Todo lo que nosotros concebimos, todo lo que nosotros conocemos, entendemos, se transformó. Prácticamente tuvo que dar un giro inmediato de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la conciencia tal y cual nosotros la conocíamos. Para ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cómo se dio el comercio de esclavos prácticamente desde sus inicios, porque para que hayan llegado al territorio americano quiere decir que ya existió un comercio previo. Vamos a entender esto para tratar este tema que es bastante interesante, pero a su vez también bastante delicado. Veamos, por favor. La esclavitud. El trato a seres humanos como propiedad privada despojados de derechos adoptó muchas formas en todo el mundo. Pero una institución se destaca por su escala mundial y su legado. El comercio transatlántico de esclavos, que ocurrió desde fines del siglo XV hasta mediados del siglo XIX en 3 continentes y llevó a la fuerza a más de 10 millones de africanos a América. Su impacto no solo afectó a los esclavos y sus descendientes, sino también a las economías e historias de grandes regiones del mundo. El contacto entre Europa y África a través del Mediterráneo existía hacía siglos, pero el comercio atlántico de esclavos comenzó a fines del siglo XV con el asentamiento de colonias portuguesas en África Occidental y las españolas en América. En las nuevas colonias se cultivaban caña de azúcar, tabaco y algodón, cultivos laboriosos, y no había suficientes colonos o sirvientes para cultivar todas esas nuevas tierras. Se esclavizó a los nativos americanos, pero muchos murieron por enfermedades, mientras que otros resistían. Para satisfacer la demanda de mano de obra, los europeos miraron hacia África. En África ya existía la esclavitud, una práctica que adoptaba muchas formas. Algunos esclavos eran sirvientes por plazos limitados y podían comprar su libertad. En algunas sociedades, los esclavos podían ser parte de la familia de su amo, poseían tierras e incluso ocupaban cargos de poder. Pero cuando los blancos llegaron ofreciendo mercaderías, armas y ron a cambio de esclavos, los reyes y comerciantes africanos dudaron poco. Ellos veían a los que vendían no como compatriotas africanos, sino como delincuentes, deudores o prisioneros de guerra de tribus rivales. Al venderlos, los reyes enriquecieron sus reinos y los fortalecieron. Los reinos africanos prosperaron con la trata de esclavos, pero la demanda europea creó una intensa competencia. La esclavitud reemplazó otras sentencias criminales y la captura de esclavos se convirtió en una causa de guerra en lugar de su resultado. Para defenderse de la captura de esclavos, los reinos necesitaron armas europeas que compraron con esclavos. El comercio de esclavos se había convertido en una carrera armamentística que afectó a las sociedades y economías en todo el continente. En cuanto a los esclavos, se enfrentaron a una brutalidad inimaginable. Eran llevados a fuertes en la costa, afeitados para evitar los piojos y marcados, y luego eran cargados en barcos con rumbo a América. Un 20% de ellos nunca volvería a ver tierra firme. La mayoría de los capitanes atestaban sus buques, abarrotando sus bodegas de hombres. Muchos morían por enfermedades por falta de higiene y otros eran arrojados por la borda por estar enfermos o como método disciplinario. El capitán aseguraba sus ganancias al cortar las orejas de los esclavos como prueba de compra. Algunos esclavos tomaron riendas en el asunto. Muchos en África nunca habían visto un hombre blanco y pensaron que eran caníbales, ya que se llevaban gente y regresaban por más. Por miedo a ser devorados o para evitar más sufrimiento, muchos se suicidaban o se dejaban morir de hambre, convencidos de que después de la muerte sus almas regresarían a casa. Los que sobrevivieron fueron deshumanizados y tratados como mercancía. Las mujeres y los niños se mantenían en cubierta y eran abusados por la tripulación, mientras que a los hombres se les hacía bailar para mantenerlos ejercitados y contener las rebeliones. Lo que pasó con los africanos en el Nuevo Mundo y cómo el legado de la esclavitud aún afecta a sus descendientes es bien conocido. Pero se habla poco del efecto que tuvo la trata de esclavos en el futuro de África. No solo el continente perdió millones de habitantes sanos, sino que
Al ser hombres la mayoría de los esclavizados, el efecto demográfico a largo plazo fue aún mayor. Los reinos africanos cuyas economías dependían de la trata de esclavos colapsaron cuando ésta fue prohibida en América y Europa, lo cual favoreció la conquista y la colonización. Además, la mayor competencia y la afluencia de armas europeas avivaron la guerra y la inestabilidad que continúan hasta hoy. El comercio atlántico de esclavos también contribuyó al racismo. La esclavitud africana se entendió como el resultado de un castigo o la guerra entre tribus, pero los europeos, que predicaban una religión universal y que habían proscrito la esclavitud de cristianos, necesitaron una justificación para una práctica tan contraria a sus ideales de igualdad. Por ello, afirmaban que los africanos eran biológicamente inferiores y pusieron mucho empeño en justificar esta teoría. Así, la esclavitud en Europa y América adquirió un fundamento racial e imposibilitó que los esclavos y sus descendientes pudieran alcanzar un estatus equitativo. Por todo esto, el comercio transatlántico de esclavos fue una injusticia inmensa, cuyo impacto persiste mucho después de su abolición. Si ustedes pudieron identificar históricamente la esclavitud y el tráfico de personas, viene siendo un elemento que no es que ya ha desaparecido en la actualidad. Generalmente, como ya está penado por la ley, como ya no es legal, se sigue desarrollando, pero de una forma clandestina, de una forma camuflada. Aún dentro de nuestra sociedad sigue existiendo la discriminación hacia las personas que tienen un color de piel diferente. La diferenciación de pieles ha sido producto de muchísimos problemas a nivel mundial, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Son elementos que se deben tratar dentro de nuestras cotidianeidades, dentro de todos los espacios, no solamente en los espacios académicos, es decir, no solamente cuando nosotros recibimos clases, cuando tocamos estos temas, sino que directamente esto se debe tratar en una conversación común y corriente. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes. El mero hecho de yo ser una persona que habita en esta sociedad, que nació, que tiene vida, que prácticamente soy un ser humano, ya me da derechos y estos derechos nadie, absolutamente nadie los puede vulnerar. Son derechos que de cierta forma yo debo tener constantemente bien claros y no solamente para mí, sino también para las personas que me rodean. Pero para que esta concepción y este entendimiento lo tengamos nosotros en la actualidad, tuvo que haber pasado muchísimas otras cosas anteriormente. Y en este caso tuvo que existir muchos grupos humanos, muchos grupos sociales que sufrieron, muchos grupos de personas que tuvieron de cierta manera problemas dentro de su sociedad, dentro de su estilo de vida, de su forma de vivir. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros tenemos diferentes formas de ver la realidad, pero estas formas de ver la realidad son producto de la transformación que se viene suscitando en nuestro entorno. Lo que nosotros conocemos, tal y cual entendemos la realidad hoy en día, prácticamente es producto de una realidad anterior, de una transformación, de un cambio, de una innovación anterior. Pero es importante que nosotros analicemos cómo fue toda esta época de esclavitud, cómo fue toda esta época en el entorno social. ¿Para qué? Para que de cierta forma comprendamos también en dónde nos encontramos parados actualmente. Es por ello que el entender la introducción de esclavos desde África nos enseña que cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano, se produjo un resurgir del esclavismo en las sociedades occidentales. ¿Qué quiere decir un resurgir prácticamente? Que de cierta manera
la idea de esclavitud estaba siendo ya un poco más relegada. Si bien es cierto, no se había olvidado, pero estaba siendo más relegada porque ya cada persona tenía su rol en la sociedad, cada persona tenía sus actividades que cumplir. Pero ¿qué es lo que se tenía que hacer? Pues de cierta manera se tenía que buscar gente que trabaje, o sea, no le encontraban otra solución, se necesitaba personas que laboren, personas que trabajen. ¿Y qué es lo que se hacía en este sentido? Pues esclavizar. Y lógicamente las personas con más poder, las personas con cierto grado de importancia en la sociedad eran las que se encargaban de la esclavización. ¿Cuál es la razón de la introducción de esclavos desde el siglo XVII? Nos dice que los indígenas no estaban acostumbrados a la servidumbre ni a los pesados trabajos a los que eran obligados, tanto en las minas y en plantaciones, que eran el estilo de trabajo que habíamos visto la clase pasada, así como laboraban en la tierra, cómo trabajaban. Lógicamente, porque no estaban acostumbrados a este estilo de trabajo, porque de cierta manera ellos habían estado especializados durante muchísimo tiempo en diferentes áreas, en diferentes espacios, dedicados también a la libertad. Ellos eran personas libres, que lógicamente cuando se produjo esta invasión, toda su realidad se transformó y ya no eran personas más que nada libres, sino personas que tenían que realizar trabajos esforzados, personas que tenían que estar bajo el control, bajo el mando de una persona que pensaba totalmente diferente a sus costumbres y tradiciones. De igual manera, llegaron a padecer enfermedades traídas por los conquistadores y eran reprimidos por las armas cuando se alzaban. Esto también es un fundamento que nosotros debemos identificar. A veces se cree que desde que llegaron los colonizadores, los indígenas nunca buscaron ser libres. Prácticamente solo agacharon la cabeza y dijeron, bueno, no. Existieron múltiples revueltas, existieron muchos grupos humanos que quisieron levantar la voz, que quisieron encontrar una salida, que quisieron encontrar una solución, pero prácticamente su voz fue reprimida. Y siempre esto se produjo debido a la ventaja de las armas de fuego que tenían los españoles. Esto prácticamente los posicionó ante una sociedad y ante una realidad totalmente diferente a la que ellos consideraban como natural. Por estas razones, se calcula que para el año 1700 quedaban 5 millones de indígenas, de 70 millones que habían cuando llegaron los españoles a la actual América Latina. Quiere decir que existió una disminución poblacional exageradamente grande. Los indígenas se vieron directamente afectados. Prácticamente nosotros ahora que entendemos, ahora que analizamos, que estudiamos, podemos ver que a veces las situaciones son injustas. Ellos trabajaron, identificaron la tierra, analizaron todo, crearon espacios, o sea, fue un conocimiento vasto el que ellos desarrollaron, pero lamentablemente muchos de ellos no pudieron disfrutar de todo. ¿Por qué? Porque ya fueron esclavizados, porque fueron colonizados. De igual manera, una vez que fueron cristianizados, los indígenas eran considerados personas libres, súbditos de la monarquía. ¿Qué quiere decir que eran súbditos de la monarquía? Pues que prácticamente ya eran parte de la sociedad, pero dependían de alguien más. La cristianización era un elemento, era una forma en la cual podían asegurarse que el indígena estaba tranquilo, que el indígena no iba a provocar mayores problemas porque iba a estar dominado, porque iba a estar bajo el régimen de la colonización, que prácticamente iba a obedecer. ¿Por qué? Porque lógicamente al no conocer la cultura externa a ellos, tuvieron que creer lo que se les decía. No porque fueran personas ignorantes, sino porque prácticamente lo que los españoles decían y les imponían más que nada era lo que ellos tenían que concebir como su realidad, como su nuevo entorno. Entonces, prácticamente la cristianización fue uno de esos elementos en los que buscaban dominar y esclavizar. De igual manera, aunque en la práctica hayan sido sometidos a formas similares de organización de la mano de obra, es decir, que no es que prácticamente fueron cristianizados y listo, eran personas parte de la sociedad y tenían derechos y deberes y todos felices, no. El hecho de que sean cristianizados no les aseguraba nada, prácticamente lo único que les aseguraba era que ya tenían un dueño, nada más, ya eran considerados parte de la sociedad, pero ya tenían un dueño, tenían alguien para quien trabajar.
Si bien el cristianismo supuso una mejora en las condiciones de vida de los esclavos desde el Imperio Romano y hasta llegaron a prohibir la esclavización de cristianos, la práctica jamás, esto es importante que nosotros recordemos, jamás fue totalmente erradicada. Y apenas había recomendaciones de buen trato hacia el esclavo no creyente. Es decir, que de uno en 1 millón existía una persona que decía que hay que respetarle o que hay que tratarle bien a un esclavo que no creía en la religión. El hecho de que ya eran dominados era un aliciente para que sean abusados y esclavizados. Mucho más lo era que no quieran creer en una religión, que no sean cristianizados. Entonces, incluso estos pobladores, para poder acceder a beneficios, para poder tener algún tipo de derechos, ¿qué es lo que hacían? Pues prácticamente buscaban, de cierta manera, meterles miedo, cambiarles la forma de pensamiento y transformar como tal el entorno que ellos consideraban normal. Como no se erradicó la esclavización y apenas había recomendaciones, prácticamente la realidad seguía siendo injusta, la realidad seguía siendo desigual. Los ricos se hacían más ricos a costa del trabajo de los pobres, a costa del trabajo de la clase obrera, de la clase trabajadora. La clase obrera seguía esforzándose más, seguía trabajando más y todo esto seguía enriqueciendo más el bolsillo de los poderosos de la corona española. De modo que llegada la época de la colonia, el esclavismo seguía prácticamente en Occidente. No es que se logró erradicar, no es que se logró eliminar de cierta manera. Además de los antecedentes en las sociedades esclavistas antiguas, para el siglo XVII existía, y esto lamentablemente existió, aunque nosotros creamos que la maldad humana quizás no llega tanto, debemos considerar que existió un mercado que fue desarrollado por los árabes en los que capturaban y esclavizaban africanos para venderlos en Oriente Medio. Así como cuando ustedes van al mercado, van a la tienda, piden un producto, lo regatean. Asimismo, lamentablemente, existió un mercado de esclavos donde lamentablemente, nuevamente, los esclavos eran vendidos, eran subastados, eran prácticamente tratados de una forma tan inhumana, a tal punto que los animales tenían más derechos que los mismos africanos, que los mismos negros. Y el hecho de ser de este color de piel, de ser de un color de piel oscura, les provocaba desventajas en la sociedad, les provocaba que sean producto de burla, les provocaba que sean esclavizados, que no tengan derechos, que sean considerados personas no importantes ni para el ámbito político, social, económico, para absolutamente ningún espacio. Incluso que dentro de la jerarquía social no pertenecían a ningún grupo como tal. También algunos pueblos africanos practicaban la esclavitud y formaron parte del mercado desarrollado por los europeos. Esto también es un elemento importante que nosotros debemos considerar. Generalmente se cree que el hecho de que la sociedad africana en su mayoría tenga este color de piel, generalmente se cree que es en su totalidad, no es así, existen también diferentes tipos de etnias, tipos de piel dentro de la cultura africana. Y esto de cierta manera ha provocado que nuevamente en el mismo territorio exista diferenciaciones, exista desigualdad, haciendo que lógicamente las personas con un color de piel más claro que el resto se sientan en el derecho de esclavizar al resto, de promover aún más el entorno de esclavitud. Lógicamente esto fue producto de que traigan esclavos desde África a América. ¿Para qué? Para que sigan trabajando la tierra, para seguir teniendo mano de obra. Aquí más o menos tenemos cómo fue la esclavización, cómo fue la traída prácticamente de cierta forma por mar al territorio americano y también a otros espacios de Occidente, de Oriente, en el cual se dividieron, ¿sí? Fue un largo trayecto. Y nos decía el video también que el 20% de los esclavos incluso a veces ni llegaban. ¿Por qué? Porque en el transcurso existían a veces revueltas de los esclavos hacia los que les estaban transportando y a veces peleaban entre ellos y morían a veces directamente en alta mar, nunca lograban llegar a su destino.
Otros también que es importante recalcar que al llegar a su destino, que puede ser que en el transcurso del viaje lograron quitarse de cierta forma esta esclavitud, lograron alzar su voz y en una pelea, en una pugna de poderes, lograron ser más fuertes los esclavos ante las personas que los estaban transportando y al llegar a tierra eran personas que tenían que huir, personas que tenían que esconderse. ¿Para qué? Para que de cierta manera no sean esclavizados. No es que llegaban al territorio y alguien les iba a defender, tenían que seguirse escondiendo porque prácticamente eran producto de esclavización. Entonces, con esta llegada de los esclavos al territorio americano, sucedieron muchos cambios también culturales. Aquí viene un nuevo cruce cultural. Lógicamente, este cruce también se lo puede considerar de una forma obligada, porque no es que los africanos pidieron venir, no es que los africanos pidieron salir de su territorio. De cierta manera, fueron traídos de una forma obligatoria, de una forma un poco fuerte, pero esto provocó que con el transcurso de los años, con el transcurso de las épocas, ya se vuelvan parte de nuestra realidad, se vuelvan parte del territorio americano y provoquen también ya un grupo, ya sean parte de las etnias y de las culturas propias de la sociedad. Principalmente nos dice que existieron grandes aportes de la cultura africana al territorio americano. Si bien las zonas con mayor presencia de población afrodescendiente de América son Brasil y el Caribe, la influencia de esa cultura ha llegado a toda Latinoamérica. Esto principalmente se ve expuesto a través de la danza, de la música y de la religión. Tenemos un sincretismo religioso. Dado que el catolicismo era la religión oficial de práctica obligatoria en América, los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos asumiendo la exterioridad del cristianismo, es decir, como que tomaban ejemplos del cristianismo, tomaban propiedades del catolicismo y ¿qué es lo que hacían? Transformaban o creaban formas de expresión, pero a partir de sus rituales, a partir de sus creencias. Es así que originaron la santería en países como la costa caribeña. De igual manera, el candomblé en las Guayanas y el norte de Brasil, el vudú en Haití y la macumba en Brasil. Este tipo de rituales son creencias sincretistas que incorporaron simbología cristiana como los santos, pero hechos a través de rituales. Nuevamente vemos, a esto se le conoce como sincretismo, como la unión de dos realidades que son totalmente diferentes y se les busca encontrar un punto en común, se les busca encontrar una realidad, algo que los haga unir entre los dos. En este caso, lograron encontrar unos rituales a través de los santos, a lo que se conoce como la famosa santería. Cuando se habla del vudú, cuando se habla de toda esta magia, o sea, a veces la magia blanca que se le conoce, prácticamente se da a partir de que de estos sincretismos, de estos rituales, de estas caracterizaciones que fueron producto de la unión cultural, tanto de los africanos como de los latinoamericanos. De igual manera, la base rítmica de la mayoría de géneros musicales actuales fue aportada por la música africana. En Latinoamérica, la mezcla con melodías indígenas y españolas dio origen a muchos géneros, entre ellos la salsa, el merengue o la cumbia, considerados los géneros latinos por excelencia. Es decir, creo yo que son pocos los latinos que no puedan bailar este tipo de ritmos. A veces si ustedes se van a otros lugares del mundo o pueden ver videos de otros lugares del mundo, ¿qué es lo que se ve generalmente? Que no tienen como que esta sazón que se le dice a veces para bailar, que no tienen esta característica de poder bailar de cierta manera. ¿Por qué? Porque es propio de los latinoamericanos, es propio de la cultura, es propio de los ritmos que se fueron produciendo a través del sincretismo, a través de la unión, a través del conjunto de culturas de estas realidades. De igual manera, nos dice que los géneros más representativos de cada país son, por ejemplo, en el Caribe, el calipso, la soca, el reggae. En Colombia, la champeta criolla, el de mapalé, la cumbia, bulerengue y la puya. En Panamá tenemos el tamborito, congo, bulerengue, bundé y cumbia panameña.
El reggaetón es una adaptación que se da a partir del reggae jamaiquino y de igual manera con ya ritmos diferentes de América Latina, pero el reggaetón es un producto a partir del reggae. Venezuela son internacionalmente conocidos por los ritmos afrocaribeños y el calipso de Callao. Brasil, generalmente conocida por la samba, que fue una de las primeras expresiones de la cultura afro-brasileña. República Dominicana, la música de palos. En Dominicana tuvieron origen el merengue y la bachata. Cuba, por ejemplo, nos habla del guantánamo, montuno, mambo, salsa y rumba. En Perú, el pícaro festejo, el amestizado landó, el ingá, los dulces pregones, el aguanieve y el alegre panalimo. Prácticamente son ritmos que son creados a partir de una cultura diferente, a partir de la cultura africana, porque una vez que ya llegaron al territorio no tuvieron más opción que adaptarse al mismo y empezar a crear un espacio en el cual puedan sentirse en casa. Y esto produjo que con el transcurso de las generaciones, con el transcurso de los años, ya creen una realidad propia adaptada a sus características. Para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos da una breve introducción a la temática que veremos la próxima clase, donde ya analizaremos a ciencia cierta los pueblos afroamericanos de Ecuador. Veamos, por favor. La llegada de la población procedente de África a territorio ecuatoriano en el siglo XVI a las costas de Esmeraldas, se desarrolló una organización territorial. Según la historia afrodescendiente, los hombres y mujeres procedentes de África que desembarcaron en la zona conocida hoy en día como Portete, se aliaron a la población indígena que ya estaba establecida en el lugar y conformaron la República de los Zambos. Esta República de los Zambos, liderada por Alonso de Illescas, fue una clara organización rebelde en contra del poder que en aquel entonces le pertenecía a los españoles. Juan Montaño, historiador del pueblo afrodescendiente, nos brinda información importante sobre la llegada, organización y desarrollo de la población afrodescendiente. Lo más famoso que se da, porque seguro que hay otros desembarcos, el desembarco en San Mateo, con los mangache, pero el que más se ha estudiado y más se conoce es el de las 6 mujeres, los 17 hombres y Alonso de Illescas, que se da, dicen la fecha en octubre, aunque si uno hace los cálculos viene a caer en noviembre de 1553. Hay una parte que se ingresa, se mete tierra adentro, se encuentra con los grupos indígenas que ya habitaban el lugar, con ellos establecen alianzas, también tienen algunas discordias, pero sobre todo el liderazgo de Antón logra una alianza. Primero, entre los africanos y africanas venían mujeres y hombres que es procedente de algunas naciones, que seguro hablaban idiomas diferentes. Luego se encuentran con los indígenas que hablaban idiomas totalmente diferentes. Y la maravilla de esto es que logran entenderse y al final, después de tener algunas discordias, inclusive algunas trágicas, forman una alianza anticolonialista para defenderse del poderío español. Por ejemplo, los sistemas, las estrategias de defensa, prepararon armas que eran letales para los otros, cambiaron las formas de organizar la misma vida, es decir, intercambiaron saberes con los grupos indígenas.